Muy buenos días a todos y todas. Realmente es un honor estar compartiendo este seminario internacional con todos ustedes. Un honor haber sido invitado por la OIT, Ministerio de Trabajo, de Salud. Realmente nos sentimos muy honrados en poder compartir esta experiencia que está haciendo Uruguay respecto a lo que es la cultura en seguridad social. Pero también nos sentimos especialmente agradecidos por la oportunidad de aprender de lo que ustedes acá en Perú están trabajando en la mesa técnica. Vaya desafío si los hay cuando nos sentamos a hablar de generar cultura respecto a algo, de aprender de lo que los compañeros expositores nos han proporcionado, por lo tanto, nuestro agradecimiento en ese sentido también. Ambos dos han puesto la vara muy alta, por lo tanto, trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, la presentación que vamos a realizar, o que voy a realizar, en realidad está planificada como una serie de grandes pincelazos que van a estar centradas en dos dimensiones de la creación de cultura en seguridad social en el Uruguay. Lo primero de todo, bien. Lo primero de todo es aclarar dónde se hace esta experiencia y lo que vamos a estar contando, qué contexto tiene. Como bien ustedes saben y conocen, Uruguay es un pequeño país. El otro día, hablando con el taxista que me transportaba, nos reíamos un poco porque estaríamos precisando, si mal no me equivoco, y ustedes me corrigen, 10 Uruguay para armar la población de Perú. Y andaríamos precisando unos 15 Uruguay o 20 Uruguay. Población uruguaya para armar un Colombia, ¿no? Digo, realmente nuestro país es un país muy pequeño, territorial y demográficamente hablando. Nosotros no tenemos accidentes geográficos, tenemos una interconectividad muy fluida y, en definitiva, tenemos distancias que para ustedes le pueden parecer irrisorias. Nuestra distancia mayor de punto a punto son 600 kilómetros apenas, ¿sí? La otra característica que tiene Uruguay es que tiene densamente concentrada su población en torno a la capital, Montevideo. Si trazamos un radio de 80 kilómetros respecto a la capital, vamos a encontrar prácticamente el 90% de la población, ¿sí? Y la dispersión que hay en el interior, a su vez, está concentrada en las capitales departamentales, por lo cual no tenemos una dispersión de población rural en nuestro país, ¿sí? Es decir, esta es un poco la realidad, a la cual sumo otra, que tenemos un sistema de seguridad social fuertemente centralizado en una institución que es el Banco de Previsión Social. Nosotros tenemos un régimen administrado y gestionado por el Banco de Previsión Social que se hace cargo prácticamente del 86% de la cobertura previsional del Uruguay directamente e indirectamente está interconectado con el resto de los subsistemas porque es el lugar donde está la capacidad de gestión para realizar los apoyos en la implementación de medidas públicas que se llevan adelante. Por lo tanto, también tenemos una muy fuerte centralización institucional respecto a lo que es la protección social. En Uruguay hay, aparte del Banco de Previsión Social, el régimen militar y policial, por un lado, el de la Caja de Profesionales y, por otro lado, el bancario. Pero después, todo lo demás lo rige el sistema de Banco de Previsión Social. Entonces, un poco dado el contexto de donde vamos a hablar de esta experiencia de tratar de generar, es un intento de generar cultura en seguridad social. Pablo me había pedido, bueno, intentemos hacer una definición de lo que es cultura sobre seguridad social, sobre protección social para ustedes. Bien, a mí me gustaría construir o de alguna manera generar esa conceptualización a través de algunas expresiones. Yo encontré que hace cerca de 25 años, Danny Peters, un especialista que trabaja en la OIS, no tengo claro
que está haciendo ahora, ya expresaba hace más de 25 años la necesidad fundamental de explicar la solidaridad de la población en general y especialmente a las generaciones más jóvenes. Se debería recurrir a la educación. Ya vemos que esto es una cuestión que tiene sus antecedentes en tiempo. Estamos hablando de alguien que aprecia o apreciaba la seguridad social desde el punto de vista de la perspectiva de los países con un alto piso de protección. Otra cita que me gustaría mencionar, la primera rescata el valor, lo axiológico, explicar la solidaridad. La segunda cita de un querido amigo Fabio Bertranú y Sara Gamache, la concientización de la población fomenta la participación de la ciudadanía y permite el adecuado funcionamiento del sistema. Y esto no es menor, es decir, no estamos hablando de que una persona conozca sus derechos solamente, sino que estamos hablando de que la cultura en protección social ya está impactando o se ve que está impactando directamente en los adecuados funcionamientos de los sistemas. Un mandato que se generó y que tiene que ver con la creación de cultura en nuestro país es el que el plan estratégico del año 2005 planteó para nuestra institución, que es en materia de formación y educación en seguridad social se deberán implementar programas y coordinar acciones con el Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, ya se veía como una absoluta necesidad a nivel institucional, y esto es una muy fuerte explicitación del Instituto de Seguridad Social de nuestro país respecto a la necesidad de la creación de una cultura en seguridad social. Entonces, y tratando de sintetizar todas estas complejas ideas, que vaya si las son al momento de hablar de cultura, ¿qué entenderíamos nosotros en nuestra experiencia respecto a la cultura? Permitir que los ciudadanos conozcan sus derechos y sus deberes y participen activamente en la mejora del sistema, procurando una sociedad más justa y una vida más digna. Y acá yo quiero resaltar dos palabras. Son dos cosas que tienen que ver, no solo que la persona sepa los derechos, también tiene que conocer y forma parte esencial de la cultura cuáles son sus deberes. Y esta es una muy fuerte convicción en el programa nuestro. Es decir, no solo se trata de poner una agenda de conocimiento de derechos, sino también una agenda de conocimiento de deberes. Y lo que hoy se hablaba en Ítalo y Juan Carlos a la apertura, ¿no? Es decir, poner arriba de la mesa en la agenda de la protección social la cultura implica tener un ciudadano preparado para que pueda hablar sobre protección social, que pueda opinar sobre protección social y no solo hable en las instituciones. Algunas convicciones centrales, muy rápidamente, que consideramos nosotros esenciales en la construcción de una cultura y que muy bien han sido tratadas previamente por los expositores que han pasado, ¿sí? Primero, por Pilar también, la ciudadanía se experimenta en todos los grupos sociales, actores y edades. Y esto es una realidad. Si yo quiero, yo no, si se quiere construir cultura respecto a algo, el primer punto es considerar esto, que esa ciudadanía, que lo que es la construcción de cultura en ciudadanía, en seguridad social, se produce en todos los estratos sociales y en todas las edades. El segundo y fuerte postulado tiene que ver que, bien, ¿cuáles son los mecanismos? Bueno, la educación y la información, sin duda, son considerados en el marco de nuestra experiencia los instrumentos más poderosos para realizar los cambios en lo que refiere a la cultura o creación de cultura en seguridad social. Lo otro que creo que magistralmente planteaba acá mi compañero expositor, no solo hay que crear
cultura en seguridad social, porque estamos de un solo lado. Las instituciones tienen que estar en capacidad de dar respuesta. ¿Cuánto vale que yo o un profesor, como bien decía el compañero acá, enseñe lo que es un derecho puntual, si después va a una oficina que no tiene la información, lo mal informa o sencillamente se lo mal atiende? ¿Sí? Este es un pilar fundamental. Si vamos a crear cultura, no solo es educar e informar, sino estar a la altura como sistemas para dar la respuesta adecuada una vez que se lanza esa bola de nieve. Otra muy fuerte convicción que también ha sido tratada, Juan Carlos lo mencionaba recién, la convicción político-institucional. Si no hay una convicción político-institucional, difícilmente podamos alinear los esfuerzos que llevan la creación de una cultura, que no es sencillo, ese es otro punto. Meterse a crear cultura es meterse en un proceso complejo, largo, de visión y acción continua a través del tiempo. Hoy, un poco antes de la reunión, estábamos charlando con los representantes del Ministerio de Trabajo y bueno, decía, ¿cuánto dura el proceso de creación de una cultura en protección social? Bueno, dura exactamente lo que dure la protección social. Siempre va a estar presente el proceso de creación de cultura, porque obviamente la protección social siempre va a estar cubriendo a nuevas cohortes y además va a tener otros tipos de orientaciones. Y la creación de una cultura implica la capitalización de la madurez de los distintos momentos. Por lo tanto, meterse a crear cultura en protección social en nuestra concepción de este proyecto nacional uruguayo es algo a largo plazo, continuo y por lo tanto con la necesidad de ser sostenible. Algunas implementaciones que hemos realizado en Uruguay, han quedado algunas fuera de la diapo, digo, pero en realidad yo creo que estas son las claves respecto a la creación de cultura en protección social. Uno, la creación de un programa de educación en seguridad social. Campañas, muy fuertes campañas de difusión. Vamos a intentar no transgredir demasiado el tiempo y de exposición y mostrarle algo que estamos haciendo a nivel de campaña de difusión y la lógica de esa campaña de difusión, que también es absolutamente a largo plazo. El diálogo social es otra cuestión que crea cultura. La formación del servidor público, brillantemente estos dos expositores hablaron bastante de eso. Y el correlato de la gestión, que también lo mencionaban o se mencionó. Yo me voy a centrar en dos cosas. Yo lo que les voy a presentar a ustedes es nuestra experiencia, una, en el sistema educativo formal y no formal, y la segunda experiencia es una de las campañas de difusión que se han hecho en los medios respecto a uno de los problemas acuciantes que hablaba Juan Carlos recién, a un núcleo de trabajadores y trabajadoras del Uruguay con muy alto nivel de informalidad, el sector doméstico. Entonces, yo cuando presente esa campaña le voy a pedir especial atención a ustedes respecto a la lógica de los distintos años, de la campaña, la lógica de los distintos años. Y cuando muchas veces tenemos que plantearnos cómo evaluamos los efectos de estos programas, ¿sí? Los distintos spots de los distintos años les va a hablar a ustedes de esa evaluación de impacto que ha tenido las distintas campañas, que no son únicas. Digo, yo no puedo caer en la inocencia de pensar que porque genero un manual para la escuela o genero una
campaña de difusión, y siempre me refiero a nuestra experiencia uruguaya, con eso ya está. También hay que tomar medidas de la gestión, en la creación de percepción de riesgo, por ejemplo, a nivel patronal, en la instalación clara y consciente de los derechos de los trabajadores y la generación de ámbitos para que estos puedan ser ejercidos, en los ámbitos de inspección. ¿Sí? Por eso hablamos de que crear la cultura, en realidad a nosotros nos parece un proceso muy complejo, que tiene cuestiones, aristas, ejes que conocemos y algunos que no conocemos y que vamos descubriendo. En ese ejercicio de creación de cultura que nos hace modificar las estrategias. La primera experiencia que les quiero contar, y vamos a tratar de ser bien breves, es, bueno, tal vez muchos de ustedes ya la conozcan, es la experiencia que estamos haciendo en el sistema educativo formal. Es una experiencia que arranca en el año 2005, desde ese propio mandato del Plan Estratégico del Banco de Previsión Social. Y yo les traigo a colación acá lo que es la explicitación, la necesidad de que las cosas sean claramente dichas. Les mostraba recién el plan estratégico del banco, donde explicitó su compromiso respecto a crear una línea de educación en seguridad social. Y ahora les muestro del otro lado, del sistema educativo, el compromiso que asume explícitamente en distintos convenios formales a nivel de Estado. Y esto no es menor. Estas cláusulas de los convenios que hemos formulado con el sistema educativo han sido formulados en todos los niveles del sistema educativo. Esto es la administración central de la educación, pero también cada uno de los consejos, o sea, la educación primaria, la secundaria, la técnica profesional y ahora la educación del adulto para la capacitación del trabajo. Y en ello se explicita directamente la apropiación de esta propuesta conjunta entre la institución de seguridad social y el sistema educativo. Y acá quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Ven ustedes cómo cambian las lógicas de los sistemas? Por mucho tiempo, el sistema de protección social impulsó la inclusión de los chicos a la educación. Esto es, a través de transferencias no contributivas o pueden ser en parte contributivas, condicionadas, ¿sí? El sistema de protección social actuaba sobre la educación impulsando que los chicos fueran a formarse o a educarse. Pero ahora es el sistema de protección social que le pide, lo vemos así en nuestro país, al sistema educativo la creación de la cultura en seguridad social para generar lo que planteaba Bertranut, la posibilidad de generar un buen funcionamiento del sistema. Queda claro esta articulación que hace también a la necesidad de comprender este factor como parte de la construcción de cultura en seguridad social. Algunas convicciones que tiene este programa de educación, que tiene que ver que, bueno, el ejercicio del derecho desde el conocimiento, no se puede ejercer lo que no se conoce. Pablo, cuando quieras me avisás del tiempo que me va quedando, porque no me quiero extender demasiado. La conciencia de la obligación, lo que hablábamos, la palabra deber vinculada al derecho. Yo no solo tengo derechos, yo también tengo deberes, y esa es una de las convicciones transversales del programa que estamos desarrollando con el sistema educativo, que a esta altura alcanza a todo el sistema educativo, excepto a la universidad, que es nuestro siguiente paso. La creación del ciudadano con una actitud crítica y participativa, y también la consideración de lo que se hablaba al principio del día de hoy, que el sistema es construido socialmente y por lo tanto socialmente tiene que haber capacidad de opinión. Algunos factores clave que tuvimos que desarrollar, la decisión de incluirlo
obligatoriamente de la currícula, más allá de que compartimos con Juan Carlos que muchas veces las nuevas incorporaciones de nuevos temas son algo que rechazan los docentes. En ese caso nosotros tratamos este factor a través de lo que entendimos un enfoque de apropiación. Fue el propio sistema de educación que creó no solo la incorporación en la malla curricular, sino que creó los materiales. Estos materiales que tengo acá, que es lo que estamos distribuyendo casi todos los años en el sistema educativo, no los hizo gente experta del Banco de Previsión Social, no, lo hicieron docentes que están con las manos en el barro, ¿sí? Y lo hicimos en forma conjunta con los docentes que están en primera línea de docencia, lo cual dio un resultado absolutamente fantástico, porque cuando a la escuela le llega un ejemplar que hizo algún técnico de algo, en general termina en una biblioteca. Pero cuando le llega algo que está validado por el propio colectivo, hay una mayor predisposición para la adopción y la apropiación. Entendimos que el material tiene que ser genuino, significativo y con una identidad propia. Creo que a todos nos pasa lo mismo, más o menos nosotros interpretamos el mundo de acuerdo a lo que vemos en la ventana, desde la ventana de nuestra casa. Por lo tanto, ese material tenía que tener o tiene que tratar de tener esa visión y de recoger todas las visiones desde todas las ventanas que puedan cubrirse. Procesos de gradualidad conceptual, participación en el proceso de creación de alumnos. Esto fue fundamental. No solo los docentes trabajaron para crear los contenidos y de alguna manera apropiarse, sino también alumnos de las distintas escuelas y liceos participaron activamente en la construcción de los materiales. De hecho, hay muchas de las definiciones que se realizan en los manuales que tienen que ver con definiciones propias de los colectivos, hechas por colectivos de alumnos, de distintos contextos socioeconómicos, que es lo que plantea también ahí, es decir, si vamos a crear cultura es para todos los ámbitos, por lo tanto tenemos que considerar e incluir todos los contextos. Un fuerte enfoque didáctico, capitalizar lo que vamos aprendiendo. Capitalizar implica que lo que voy aprendiendo en partes de este proceso que es gradual, esas lecciones aprendidas no se pierdan con la conformación de otro equipo. Si se va a conformar otro equipo para otro nivel, algunos de los referentes que tuvieron esos equipos tienen que estar. Tienen que estar. Y en particular, si se puede compartir el liderazgo, mejor, por lo menos en nuestra experiencia. Y un punto, fíjense en ahí ustedes el último, que no es menor. Siendo nosotros un país que realmente no se nos enorgullecemos, digo, por nuestro tamaño, nos permite ciertas ventajas. Ser chico tiene desventajas, pero tiene algunas ventajas. Uruguay hoy es uno de los países que tiene mayor conectividad a Internet. ¿Sí? Digo, eso es una realidad. Y no sé si todos ustedes conocen que tenemos un programa Ceibal, que es una computadora por cada uno de los chicos. Al día de hoy se han repartido más o menos 1.100.000 computadoras, por lo tanto casi todos los estudiantes formales del sistema tienen su notebook con libre acceso a Internet, ¿sí? Ahora bien, nosotros podríamos digitalizar esos contenidos que lo hemos hecho y colgarlos, pero entendimos que no, que la apropiación de algo que para nosotros es un derecho humano fundamental tenía que recurrir a otra estrategia y generarle algo que fuese propio del alumno y que además estuviera arriba de la mesa de la familia del alumno. Entonces la estrategia de este programa puntual de Uruguay radica en algo físico, entregar todos los años a los niveles escolares y de secundario un libro físico, que es impreso por el propio Instituto de Seguridad Social. Por lo tanto, si unimos los conceptos, esto es a largo plazo, tiene que ser sostenible, yo tengo que tener la seguridad de que año a año puedo hacer esto. Por lo tanto, la viabilidad económica se convierte
en uno de los factores claves a la hora de pensar en este tipo de instrumentos. Esto que ustedes están viendo acá, después lo vamos a circular para que ustedes lo puedan mirar, son los 3 manuales que distribuimos y en promedio está saliendo $1 cada uno. Y estamos hablando de que esto se licita en el mercado privado, ¿sí? Que esto van a competencia a las imprentas nacionales y que el precio final por lo que es el paquete del año de 180.000 manuales aproximadamente, anda en $1 por ejemplar. Y el otro factor importante es quién hace llegar esto. Entonces ahí tenemos un correo con otro agente público, que es el Correo Nacional, que nos hace llegar esto a cada uno de los alumnos. Entonces, como ustedes verán, prácticamente la voluntad institucional y la voluntad política de llevar esto adelante implicó la definición de una estrategia de sostenibilidad en base a los esfuerzos institucionales y compromisos interinstitucionales que nos permiten tener un costo muy bajo. $1 por alumno por año es un costo muy, muy bajo, muy bajo. Algunos de los contenidos, la presentación la vamos a dejar, digo, después yo supongo, Pablo, que ustedes la pueden hacer llegar, digo, que tienen que ver con lo que contiene cada uno de los manuales y eventualmente lo que es esa gradualidad conceptual de la que hablábamos hoy. En esto no me quiero detener para no robarles mucho tiempo. Este ha sido el alcance del programa hasta el 2013, 926.000 manuales, con lo cual prácticamente casi todos los niños y jóvenes del Uruguay ya cuentan con uno de los manuales en los distintos niveles, ¿sí? Este es el manual que se entrega en la primaria. A los niños que están en 4º año de escuela se les hace llegar este manual. Este es el manual, uno de los manuales del secundario. A los chicos que están en el 3er año del secundario se les hace llegar esto. Y esto llega al público y al privado. ¿Por qué? Por contenido, pero además porque está obligatoriamente implementado en la currícula. ¿Está? Entonces, el colegio privado tiene que dar la currícula, bueno, su currícula complementaria que le da su perfil, pero tiene que dar también la oficial. Y este otro, el más voluminoso, es el manual que estamos entregando en el 2º ciclo, en el 5º año del secundario, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Entonces lo mandamos. Los 3 se trabajan en lo que es el eje temático construcción de ciudadanía. Algunas cuestiones, cuando uno empieza a hacer cuando empezamos a hacer el trabajo, tenemos que asegurar la accesibilidad. Entonces, va de lo suyo. Ustedes van a decir, pero ¿qué descubriste que no sabías? ¿O qué descubrieron que no sabían? Que teníamos alumnos ciegos. Descubrimos que teníamos alumnos ciegos, que teníamos alumnos sordos. Entonces, yo tengo que asegurarme, nosotros nos tenemos que asegurar la accesibilidad. Y por eso se desarrolló eso que ustedes ven punteado por acá y que se los puedo mostrar por acá, que está totalmente en blanco. No, esto es braille. ¿Está bien? Otra de las cosas que tienen que ver con los procesos largos de construcción de cultura refiere a la identificación de los distintos puntos donde esa cultura comienza a crearse. Si hablamos de que la cultura comienza a crearse desde la infancia, ¿sí? Yo solo estoy insertándome en 4º año de escuela donde ya saben leer y escribir y cierto grado de conceptualización. Pero ¿qué es lo que me dice la psicología cognitiva? Digo, lo que me dice es que bueno, los valores los forman antes. Entonces nos surgió una pregunta interesante con todo el sistema educativo. ¿Podemos enseñar seguridad social a chicos de 5 años?
Bueno, no le vamos a enseñar el concepto de contingencia ni de prestación, pero sí le podemos enseñar lo que es la parte axiológica, lo que es el valor de la solidaridad, que es lo que sostiene a todo sistema de protección social. Este año estamos incorporando para todo lo que se llama en el Uruguay educación inicial, tiene 2 niveles, 4 años y 5 años. En 5 años se va a incorporar este manual. Son unos 36.000 manuales que vamos a mandar a los preescolares. Este no lo está, pero va a estar perfumado porque tiene historias que hacen bueno, la creación de tortas y lo comparto y bueno, y reconozco a distintas generaciones, reconozco al otro, reconozco cómo tratar de ponerme en situación de tengo que compartir o decidir no compartir. Y esto ha sido realmente una cosa que nos ha llenado de mucho orgullo porque implica para nuestra experiencia que estamos madurando y que estamos encontrando distintos puntos de inserción. Costó mucho convencer al presidente de que podíamos, en su etapa inicial, que podíamos educar en seguridad social a los 5 años. Pero sí, entendió, porque además quien hoy es ministro de Trabajo de nuestro país también es maestro. Y finalmente lo que vamos a incorporar para el otro extremo del continuo este año va a ser lo que hoy acá creo que sentí llamar como educación alternativa. Puede ser, nosotros llamamos educación no formal. Son aquellos adultos que están volviendo del mercado de trabajo, se han ido del sistema educativo, vuelven del mercado de trabajo para recapacitarse o para los que están, por ejemplo, en seguro de desempleo, tienen que hacer forzosamente cursos de recapacitación. Entonces, para ese público objetivo, estamos desarrollando un manual de extra edad, que tiene mucho más que ver con preguntas puntuales de alguien que ya está en el mundo del trabajo, pero que también están atravesados por estas cuestiones de los valores, de los principios y de la comprensión de lo que es derecho, obligación y sistema. Esta es un poco alguna ilustración de los 2 nuevos manuales. Este es el de educación inicial, para que ustedes tengan una idea. Acá no van a encontrar en ninguno de nuestros manuales ningún personaje idealizado, ni nada por el estilo. En realidad son todos personajes que podemos ver en nuestra vida o que nos recuerdan al patio de la escuela o al vecino. ¿Sí? Un poco en broma, un poco en serio, decimos que el libro de la escuela tiene olor a patio. Digo que es algo, no hay ninguna perfección y esto fue realmente un acierto de alguien que fue clave en el proceso, el ilustrador que nos ayudó a interpretar también el proceso visual de esto. Este es el manual de extraedad que estamos incorporando en la educación no formal. Y bueno, hay un tema que siempre surge, sobre todo los que estamos en cuestiones. Yo por suerte tengo 2 sombreros, uno de gestión en seguridad social y otro sombrero de educador. Quedan como 5 minutos. Y realmente acá las instituciones nos preocupamos mucho por obtener un número y decir, bueno, vamos a evaluar este programa y tenemos este indicador. Cuando hablamos de cultura de seguridad, en seguridad, nosotros, por favor, esta es nuestra interpretación humilde del tema, no podemos tener, entendemos que no podemos tener, hoy estamos a nivel cultura 4, mañana estamos a nivel cultura 5 y tenemos estos impactos. En realidad la cuestión es bastante más orgánica. Lo que entendemos nosotros es, tenemos que crear las condiciones para que se cree una cultura. Y eso marcha. Podemos sí hacer evaluaciones y ver cómo están apropiándose los docentes por distintos talleres, por los mecanismos de evaluación del propio sistema educativo, por la visión institucional, pero no tenemos, en Uruguay no hemos construido un indicador que nos mide el grado de cultura, ¿sí? en protección social. Entendemos que tampoco debe haberlo, que esto es un proceso orgánico en realidad en el cual hay un desarrollo bastante desordenado. Algunos comentarios muy por arriba, el material didáctico. Esta es la opinión final del referente final del sistema educativo. ¿Tá? Quiere decir que esto viene de todos los informes de las evaluaciones que han hecho las distintas inspecciones de las materias.
Este manual didáctico ha permitido no solamente que los niños conozcan sus derechos y obligaciones, sino que también nos ha permitido, y miren esto, un impacto positivo en la familia de nuestros alumnos y alumnas en cuanto les ha llegado la información necesaria para protegerse. Esto lo dice el presidente, que era el presidente de Educación, de Educación Primaria y viceministro de Educación. El director general de Consejo de Educación Técnica, que hoy es uno de los principales directores de la Administración Nacional Pública. El material efectivamente contribuyó a fomentar la construcción de competencia de los ciudadanos responsables, informados y activos, por lo cual el objetivo del proyecto se cumplió amplia y satisfactoriamente. ¿Sí? Esto es un poco el acercamiento, no hay tiempo para ver más. Quisiera citar un poco quién fue el padre de todo esto, Ernesto. Estamos convencidos en difundir y cultivar una cultura de la seguridad social como derecho humano fundamental, entendiendo que juega hoy más que nunca un papel fundamental. Y es allí donde comienza a formar el rostro de la sociedad que queremos. Yo creo que esta es una buena definición de lo que es cultura en seguridad social. Hay opiniones de los alumnos, nos las vamos a saltear y les pido disculpas. Simplemente este es el programa que estamos haciendo en nuestro pequeño país. Aparecen algunas cosas muy interesantes cuando trabajamos con los docentes que aplican. Este material lleva a la reflexión no solo de nuestros alumnos, sino también de los docentes. Y ahí estamos viendo un proceso de apropiación del equipo de docentes, que no es menor, que era, si ustedes recuerdan, hace unos minutos hablábamos de la convicción de que esto tenía que tener un mecanismo de apropiación del sistema, del docente y del alumno. Bien, por acá la experiencia con el sistema formal y no formal de educación. Si me permite Pablo, y ustedes también me permiten, yo creo que nos lleva un poquitito más de 5 minutos, tenemos problema. Yo les quiero mostrar o sea, el banco, el instituto hace varias campañas todos los años. Acá también hay un concepto de cuestión a largo plazo, de sostenibilidad. Y lo que les quiero compartir con ustedes es una campaña que hicimos y le adelantaba sobre la formalización del servicio doméstico. Entonces, quiero que ustedes aprecien lo que la campaña decía el 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11 y el 13. Y que ahí ustedes puedan percibir cómo cambia la lógica del mensaje en cada uno de los estadios de esta... Disculpe, señora. ¿Pensó lo que le comenté de ponerme en caja? Porque... No ignore los derechos que tiene una trabajadora doméstica. Regístrela en BPS y permita que acceda a la seguridad social que le corresponde. No solo es sencillo, también es justo. BPS, Instituto de Seguridad Social. ¿Te acordás de mí, no? El año pasado le pedí a la señora que me pusiera en caja. Al final me escuchó y hoy tengo todos los derechos que me corresponden. Si vos todavía no estás en esta situación, te cuento que ahora existe una ley que nos respalda y promueve nuestros derechos. La nueva ley 18.065 amplía los derechos de una trabajadora doméstica. Al anotarla en BPS, el empleador cumple con su deber y con un derecho humano fundamental, la seguridad social. Y ella tiene derecho a asistencia en salud, subsidio por enfermedad, asignación familiar, seguro por desempleo y jubilación, entre otros. BPS. A las trabajadoras domésticas empleadas en varias casas de familia, que sumadas todas sus actividades cumplan un mínimo de 13 jornales de 8 horas o perciban 2.219 pesos o más, les corresponde atención de salud para ellas y gracias al nuevo sistema, también para sus hijos. Para esto, todos sus empleadores deben declarar dicha situación y pagar proporcionalmente el complemento por cobertura de salud en función de los jornales trabajados. Informes por el 1997. BPS cuenta contigo. Vos contás con BPS.
En el área del trabajo doméstico hay muchas cosas que están cambiando. Pasamos de 35.000 a 55.000 puestos de trabajo registrados, trabajadoras que hoy pueden tener cobertura de salud para ellas y sus hijos. 2.500 trabajadoras domésticas accedieron al seguro de paro, ya que ahora tienen ese derecho. El trámite de inscripción es muy sencillo y por lo acordado en el primer convenio colectivo, el 19 de agosto es el Día de la Trabajadora Doméstica, feriado no laborable y pago. BPS cuenta contigo. Vos contás con BPS. Marta, Dieguito sigue durmiendo. Usted insista. Cualquier cosa, tiene esto. Marta, a mí las camisas me gustan mirando al norte. ¿Vio? Marta, Tomás, vos le decís que no estoy, que me fui a estudiar. No, mejor que salí con alguien, por favor, por favor. Marta, escúcheme. La carne hay que pasarla 2 veces por pan rallado para que quede bien crujiente. ¿Me entendió, mi querida? A la trabajadora doméstica de tu casa le explicas muchas cosas todos los días. Explícale también cuáles son sus derechos por estar registrada en BPS. Ya son más de 60.000 las afiliadas. Registrarlas es obligatorio, justo y ahora más económico. BPS cuenta contigo. Vos contás con BPS. A mí los domingos me gusta levantarme tarde, si mi hija me deja. Salgo a hacer los mandados por el barrio, charlo con alguna vecina y siempre viene mi madre. Cocinamos juntas, nuestra especialidad son tallarines con albóndigas. A veces bailamos, a veces hay cuentos, nos gusta ver fotos viejas. La cosa es estar con la familia. Y también lo que hago de lunes a viernes en mi trabajo. El domingo es mío. El trabajo doméstico es un trabajo. Por eso es obligatorio y justo registrarlo. Ya hay 65.000 trabajadoras cubiertas por el Sistema de Seguridad Social y de Salud. BPS. Bien de todos. Bueno, por ahí pasaba una de las campañas, entre tantas que se han hecho, y creo que habla de, obviamente el efecto de la campaña sola no logró la formalización de más de 30.000 trabajadoras, ¿no? Sino que contribuyó, sí, pero creo que hay otros factores que tenemos que tener en cuenta. Para finalizar, nuevamente mi agradecimiento, Pablo, por esta invitación. Gracias a ustedes, gracias por los aprendizajes que nos llevamos. Y una última reflexión, si me permiten compartir. Cuando pensaba, en realidad, ¿qué puedo plantear respecto a lo que es la definición de una cultura en seguridad social? Bueno, es complejo, pero quiero, bueno, ese viejo adagio que recién estaba ahí, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Creo que esto que les voy a compartir con ustedes, si es solo un minuto, Pablo, define bastante bien lo que es la cultura en seguridad social. Me despido con esto y muchas gracias por vuestra atención. Un uruguayo que trabajaba y sus derechos conocía. Como veía que otro podía, fue a llamar a otro uruguayo. Otro uruguayo que trabajaba